a Diálogos Endocéntricos en compañía del fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica, Hugo Villarreal. Y el día de hoy un tema que seguramente va a cambiar nuestra conciencia, porque vamos a hablar desde la neurociencia y el misticismo de este tema, conciencia. Bienvenido, Hugo, y como siempre, gracias porque nos recibes en este tu espacio. Muchas gracias a todos, muy bonito día, hoy domingo. Vamos a hablar de la conciencia, y este tema surge porque en algunas entrevistas he dicho que la conciencia no sirve de nada, pero finalmente es el proceso en cómo operamos al ser conscientes o tener conciencia o despertar la conciencia, que es otra cosa. Finalmente ahorita vamos a verlo cómo es en el trabajo de la psicología y de la psicología endocéntrica, la diferencia entre el trabajo de lo que es hacerte consciente y la conciencia. Para esto tenemos que entender primero los aspectos biológicos de esta parte de lo que es la conciencia, lo que es la percepción y lo que es la experiencia. Entonces, aparte de la conciencia, que es una cualidad de lo que se percibe, o sea, la conciencia le da una cualidad a lo que se percibe, vamos a ver los diferentes niveles de conciencia que hay a nivel orgánico o biológico, vamos a ver los diferentes niveles de conciencia que hay a nivel del proceso, que es hacer consciente las cosas, de lo que vivimos, de lo que hacemos, y vamos a hablar también un poquito del proceso que han utilizado, por ejemplo, Juan de la Cruz, algunos chamanes de México, los tibetanos, y también el proceso que traduce todo esto, que es el doctor Jacobo Grinberg. Toda esta información la van a encontrar en la revista que voy a subir por ahí el lunes, donde vienen todos los niveles de conciencia, la parte biológica, la parte de lo que es la conciencia en sí como proceso creador. Y creo que es una información que no es nueva y que algunos ya la han de haber escuchado o visto, y la manera en la que la explicamos posiblemente les pueda ayudar un poquito más a entender su proceso personal en el momento de hacer conciencia. Y quisiera empezar diciendo que tenemos que separar lo que es la conciencia de valor y juicio, que ese es el darse cuenta cuando uno está en consulta o en un proceso de psicoterapia. Cuando uno dice, ya me cayó el 20, ya me di cuenta, ese proceso es de juicio y de valor. Estamos recordando algo que ya pasó y estamos viendo desde un punto de vista externo al momento, y estamos valorando o dándole valor o juicio a lo que ya pasó, y entonces entiendes lo que ya pasó. Esa conciencia no sirve de mucho porque todos los procesos en la vida son diferentes, no hay ninguno que se repita. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, el cerebro lo guarda, y cuando parece que algo está similar, trata de ajustar esa realidad a ese proceso que ya entendió y lo trata de meter ahí, para decir, ya no me vuelve a pasar porque ya me di cuenta. Y en realidad termina volviendo a pasar. Por eso a veces cuando uno va a un curso o va a una psicoterapia, vuelve y dice, caí. No, no caíste, güey. Fue un evento distinto donde usaste una conciencia de valor y juicio de antes para tratar de entender tu proceso aquí y ahora, y esa conciencia pues sí sirve de algo, pero no de mucho, porque todos los eventos son distintos. La conciencia que sí sirve, que es la que manejamos en parte, una de las partes de la conciencia en la psicología endocéntrica, es que yo me estoy haciendo consciente de mi proceso, no de lo que está pasando afuera. La conciencia es sobre ti. Y ahorita vamos a ver los diferentes planos que tenemos de la conciencia, porque la conciencia la opera el observador. Y el observador es el que tiene que estar viendo las cosas, ¿sí? Es decir, yo tengo un problema o me siento muy agobiado por algo y estoy viviendo el proceso del agobio, estoy viviendo el proceso de ¿qué hago? A ver, ya me pasó, voy a tratar. Ese es razonamiento, ¿sí? Si yo me alejo un poquito y me veo de un punto de vista ulterior, o bueno, desde un punto de vista donde yo me veo ya viviendo el proceso, empiezo a entender qué estoy viviendo, pero la conciencia sale de ahí, y empiezo yo a manejarme como el que observa, y me observo dentro del evento. ¿Me explico? Esto no significa que yo me desconecte de estar viviendo ese proceso, pero sí puedo entender en el momento qué está pasando y cómo están pasando las cosas y cómo las estoy experimentando. De eso vamos a hablar hoy de esta manera. De hecho, bueno, también recordarles lo que tú ya
ya hacías una invitación importante, que se pueden apoyar en la didáctica que tienes a través de la revista, que sale el día de mañana, y que inclusive ahí explicas cada uno de los temas que vamos a ver muy a detalle y sobre todo también gráficamente. Ahí tú hablas de algo que es importante, la dualidad de la conciencia. ¿A qué le llaman el Instituto de Psicología Endocéntrica? Bueno, ese no es un concepto de nosotros, hay que aclararlo. Ese concepto lo tienen los tibetanos. El doctor Jacobo Grinberg hizo aportaciones muy importantes sobre esto, muy significativas, que nos hacen entender este proceso. Juan de la Cruz también tenía esta parte, los chamanes de México también. Es un proceso, yo puedo tener una conciencia individual acerca de mí, de lo que vivo, de lo que experimento, de lo que percibo, pero también hay una conciencia colectiva, que esa es la otra parte dual, o sea, es yo y nosotros. Y en la conciencia colectiva, pues es donde todos los cerebros están conectados. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando, y si me checaran mi actividad eléctrica del cerebro, tiene un patrón, ¿sí? Y los que me están escuchando tienen un contrapatrón para poderme escuchar. Y eso se llama campo de interferencia. Y entonces en ese campo de interferencia, lo que yo explico, tú lo entiendes, tu cerebro lo asimila, y ese proceso es la parte dual. Todo lo que está aquí creado, lo estamos creando todos al mismo tiempo, porque todos vemos todo lo que está aquí. ¿Me explico? Sin embargo, la conciencia sostiene este plano de percepción para que tú, a la hora de ver todo esto, pues de una manera individual, cada quien experimenta lo que se está percibiendo de una manera distinta. Es decir, estamos aquí, estamos viendo todo esto, lo que está aquí alrededor para hacer la filmación, y de alguna manera todos los que estamos aquí tenemos una experiencia distinta de lo que está pasando. ¿Me explico? Sin embargo, la creación de lo que está aquí ocurriendo es similar porque los cerebros trabajan unidos. O sea, todos vemos lo mismo, todos nos damos cuenta de lo mismo, pero cada quien, de acuerdo a sus patrones de memorias, de experiencia, experimenta de diferente manera lo que está pasando aquí. ¿Me explico? Que inclusive tú lo pones gráficamente en la revista como un triángulo entre experiencia, conciencia y percepción, ¿cierto? Sí. Que son los tres elementos para poder llegar a esta conclusión. Ok, ahora vamos a ver, vamos a separar, que eso necesito que quede muy claro porque es un tema complejo, la conciencia de valor y de juicio. O sea, yo me doy cuenta de algo que está pasando, ¿sí? Y puedo sacar mis propias conclusiones, que se vendría siendo el juicio. Esa parte de lo bueno y lo malo y lo que tendría que hacer, esa conciencia está totalmente aislada de la realidad en cuanto a que no está pasando o ya pasó o va a pasar. Esa conciencia no nos sirve, ¿sí? Nos puede ayudar para reconocer a alguien, para mejorar el trato, lo que tú quieras, pero finalmente no aporta algo en lo personal para la realidad que estoy viviendo. ¿Ok? Esa conciencia la vamos a poner a un lado. Esa conciencia, su falla o su fractura ocurre cuando entra el razonamiento. O sea, yo me doy cuenta de algo, me lo empiezo a reexplicar y el razonamiento termina prostituyendo la conciencia a través de las disculpas personales sobre el por qué actué de una manera determinada para yo sentirme a salvo. O bien, ¿me explicó? Esa conciencia la vamos a poner a un ladito porque esa inmediatamente entra el yo y entra todas estas cosas y voltean todo lo que te diste cuenta en algo para estar bien o sentirte bien y en la realidad no cambió nada afuera y te vas a seguir tropezando con ese tipo de cosas otra vez y las vas a seguir disculpando y vas a terminar cortando partes de la realidad pasadas por el filtro de la razón para disculparte y decir yo tengo la razón, los que están mal son los demás, o yo soy la víctima de todo esto, ¿me explico? De todos los que no hacen sus cosas bien. Que regularmente usamos ese tipo de conciencia. Ese es el que usamos normalmente, de juicio de valor, que ahí pues bueno, pues, a alguien le puede servir de mucho, pero realmente no llegas al fondo de tu proceso personal para entenderte tú durante los eventos en un tiempo pues consciente de lo que está pasando en ese momento. Entonces, ¿cuál sería el camino para llegar a la conciencia? Primero vamos a hablar del aspecto biológico, porque mucha gente cree que la conciencia está situada en alguna parte del cerebro primario o de tal parte, etcétera, y la conciencia no es un proceso que la neurociencia haya encontrado y decir, en los glándulos basales, ahí si le abro, ahí va a estar ese yo y va a estar haciendo...
no existe esa parte. Esa parte es intangible. Sin embargo, sí requiere de un proceso biológico para que se pueda dar. Por ejemplo, una persona que tiene un metabolismo más lento, o sea que su sistema endocrino es más lento para procesar, para segregar, esa persona, su nivel de conciencia es diferente. O sea, tiene no que nivel, sino su proceso de conciencia requiere de más tiempo, un poquito más de tiempo, y estoy hablando en unos segundos, para darse cuenta de lo que está pasando, o se le pasan cosas de lo que está viviendo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque en la historia de la humanidad del registro médico no existen más que 5 casos o 6 casos de personas que tienen una enfermedad de la percepción. Imagínate en todo este tiempo, 2. O sea, imagínate que alguien está enfermo de la percepción, se para en la esquina de la calle para cruzarla, voltea, no ve carro, no carro, y se pasa. Y por ejemplo, esa persona cortaba cuadritos de la película de lo que estaba viendo y sí estaban pasando carros, pero esa persona no los veía. Una entre todo lo que se ha registrado en la humanidad. O sea, es bien poquito que falle la percepción, que falle ese proceso de experiencia y de conciencia. O sea, no existe alguien que esté enfermo donde voltee a ver algo y no experimente algo. O le corte partes a la ¿sí? El razonamiento es lo que hace que cortemos esos pedazos para estar adecuados, y lo hace nuestro cerebro de una manera automática. Literalmente es cuando decimos, es que no lo vi venir. Pues sí, pues esa es la parte del inconsciente, no lo vi venir, no me di cuenta, yo pensé, yo creía que estaba ayudando, no quise hacer esto, no quise perjudicarte. O sea, toda esa parte entra por ese proceso de juicio, ¿sí? De valor, de juicio de valor de la conciencia. En los aspectos biológicos, pues intervienen partes del cerebro donde uno hace conciencia. Sin embargo, dentro de la psicología endocéntrica, pues podemos establecer que existen diferentes parámetros acerca de la biología consciente. Por ejemplo, la gente cree que afuera están todas las cosas que vemos, ¿sí? Y aquí me voy a meter un poquito en los terrenos de la física nueva, que ya lo explicaba Jacobo Grinberg hace más de 30 años, ¿sí? Afuera lo único que tenemos es información. ¿Me explico? Entonces esa información llega y es del campo de afuera, la matriz o el campo cuántico, o sea, es pura información lo que está ahí afuera. Y lo que hace nuestro cerebro es que entra a través de la percepción y organiza lo que está ahí afuera. Es decir, afuera no hay luz blanca, no hay luz verde, no hay luz. Lo que hay son partículas en movimiento de onda o de fotón, y el cerebro las organiza para que entonces puedas ver la luz. ¿Me explico? Pero tampoco hay luz adentro ni tampoco hay luz afuera. El asunto es que los cerebros la coordinan de la misma manera, todos, y la forman de la misma forma. O sea, es decir, todos vemos la luz, todos vemos lo que está aquí, y afuera lo que hay es información y el cerebro la codifica. La percepción es un proceso, para que se den una idea. Un Xbox o una marca de estos jueguitos, una consola, procesa 128 bytes o 254 bytes o 256 bytes por segundo. ¿Sí? Nuestro cerebro procesa 2 millones de bytes cada 50 milisegundos. O sea, un segundo lo divides en 1000 y agarras 50 pedacitos. En ese tiempo procesa 2 millones de bytes. Y entonces, esa cantidad de información, por ponerle un número, es la cantidad de información que procesa nuestro cerebro en un tiempo determinado, que son 50 milisegundos, y crea todo lo que está aquí. Todos los cerebros hacen eso en ese mismo tiempo. Y todos los cerebros voltean a ver todo eso mismo. Lo que cambia es la manera en que la conciencia sostiene ese proceso de percepción y la cualidad que le da. Es decir, tú ves todo esto, construyes todo esto, pero tú experimentas una cosa distinta, yo experimento otra cosa distinta, porque la conciencia es una cualidad de la percepción. Es decir, yo veo algo y yo me hago consciente, y entonces yo le doy cualidades a lo que percibo, y surge la experiencia dentro de mí. Sin embargo, afuera lo único que hay es información, y el cerebro la codifica, la mete, la descodifica, surge la conciencia de lo que estoy percibiendo, y entonces se da la experiencia. La experiencia, pues a su vez está regulada por las otras experiencias que hayas tenido, que estás guardando.
a lo que le das peso en tu vida. También la herencia tiene un proceso que tiene un efecto dentro de lo que se percibe y de la conciencia y de la experiencia, y hace que tengamos una orientación perceptual distinta, pero no de los elementos, sino de lo que se experimenta dentro del plano en el que estamos. Esa es en sí la parte de la conciencia, y existen niveles de conciencia a nivel biológico. Por ejemplo, uno es la vista. Afuera lo que hay son campos luminosos, son campos de energía, son fotones, son ondas, y el ojo tiene la capacidad de recibir esa información, trasladarla, integrarla en experiencia, en la conciencia, lo hago consciente y surge la experiencia dentro de mí, en la parte visual que está en la parte de atrás del cerebro. Existe también la parte auditiva. Afuera no hay sonidos, lo que hay son campos de energía que cuando estos están allá afuera, los percibe mi oído, los transforma en sonido y los mete al cerebro, al área de una parte del cerebro que se encarga de los sonidos, los hace conscientes y construye el sonido. Okay. Podemos exponer una música, ¿sí? O el músico está tocando y lo único que está haciendo es cambiar las frecuencias de onda que están afuera, y quien las traduce es mi oído. Ahora imagínate o no te imagines, velo, todos oímos la misma música que está haciendo el que la toca, el que la escucha, todos la escuchamos igual. Sin embargo, pues si estamos oyendo un rock, pues a mucha gente no le va a gustar y a lo mejor a mí sí. La experiencia de esos campos de vibración, en ese tipo de frecuencia, con ese tipo de música, pues la experiencia es distinta para cada quien, de acuerdo a sus memorias, sus gustos, lo que más ha escuchado, lo que más le gusta. ¿Me explico? Tenemos otro, que es el tacto, que es lo mismo. Afuera tenemos cosas que parece que están sólidas, y en realidad toda la materia está hecha de lo mismo, ¿ok? Electrones, protones, neutrinos y todas esas cosas, quarks y todo eso, ¿sí? Y el asunto es que nuestro cerebro codifica todo eso porque lo que hay son diferentes densidades de materia. Okay. Unas pueden ser muy aguaditas, otras pueden ser líquidas, otras pueden ser muy duras, otras pueden ser duras y quebradizas, otras pueden ser... Entonces, toda esta gama de condiciones de la materia, el cerebro la solidifica cuando lo tocas, ¿sí? Y entra la señal también al cerebro y crea una experiencia de lo que tocas. ¿Ok? Entonces, todos estos sentidos son diferentes niveles de conciencia acerca de lo que experimentas. Ahora, ¿para qué sirve esa conciencia? Pues dices, ya lo sé, lo hace mi cerebro automáticamente. Sin embargo, lo que tenemos que reconocer son los patrones de lo que experimentamos cuando nos damos cuenta de lo que estamos percibiendo. Porque esos patrones es en la manera en la que tu sistema nervioso y todo lo que eres tú responde allá afuera. Y el asunto de la conciencia es entender esos patrones. Y hay ejercicios específicos para entender estos patrones. Que es el trabajo del Instituto de Psicología Endocéntrica, indagar en la raíz a nivel de neurociencia. Finalmente, por ejemplo, vamos a poner en términos prácticos en un curso. Si llega la gente y lo primero que hay que hacer es hacer una lista, a ver, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué te quieres quitar o qué quieres lograr? Ya hacen el trabajo de la lista, va a estar haciendo su listita. Luego se les pone un test para ver cuál es el proceso cognitivo de su cerebro. Hay gente que tiene mal el cableado. Le dices, oye, ¿qué piensas? Y te dice lo que siente. Hay otra gente que dice, ¿qué piensas? Y le dices, ¿qué sientes de esto? Y te dice lo que piensa. O se desvía por otro tema o hace otra cosa, ¿sí? Ese cableado es muy importante. Aquí no lo cambiamos, pero sí le damos la información para que el cerebro, de manera consciente, experimente a través de la percepción otra forma de recibir la información y que la persona esté consciente de sus patrones de recepción de información, qué hace con ellos en su cabeza y a dónde se lleva con ellos. Ese es, o sea, no voy a arreglar el problema con mi esposa, sino voy a entenderme primero yo, ¿sí? ¿Cuáles son mis patrones y por qué estoy ahí? ¿Por qué siempre me meto en lo mismo? Entender los patrones es parte de la psicología endocéntrica. ¿Cuál es la resultante de la lista? Acaban el curso y ven la lista y les da risa, porque son puras tonterías que no tienen que ver con cómo estás, porque el que decide cómo estar eres tú, no lo decides a través de la cualidad consciente de juicio de valor que le das a lo que te está ocurriendo allá afuera. Es decir, si me están partiendo en la madre y tú decides sentirte así,
pues entonces voy a estar viviendo partido de madre cada vez que yo vaya donde yo vaya. Okay. ¿Sí? Y mi cerebro dice, esto es lo que quieres, pues te lo doy. Aquí tenemos las memorias, está lo que estás percibiendo, te das cuenta de esto y terminas experimentándote madreado. Ese es tu esquema, ese te doy porque ese es el que sabemos manejar, es el que sabe salir adelante y es el que tienes que estar resolviendo y te mantiene bien resolviendo estas cosas. Te sientes alegre cada vez que resuelves algo de esto. Cuando el que está creando eso eres tú mismo te metes en la bronca, no te reconoces en la bronca, se la echas al de afuera, vas y dices que arreglas algo afuera y tú ya te sientes bien. Ese proceso no es, eso es para las terapias normales, ¿me explico? O para los cursos normales, aquí no. El camino de la psicología. El camino de la psicología endocéntrica es explorar, pero no hacer determinante lo que exploras, porque lo que importan son los patrones. Okay. Y lo que tienes que entender es tu patrón, no lo que haces allá afuera cada vez. Porque todas las experiencias, como hablábamos en la entrevista pasada, pues no, el problema no es el esposo, o la pérdida o el divorcio, el problema es que siempre has estado viviendo en pérdida en muchas cosas y ahora le tocó el tema pues del matrimonio, al rato le toca el tema de la vida, etcétera, me explico, de los hijos. Y vives en pérdida desde una parte a la mejor víctima o de una parte agresiva, ya la respuesta cada quien la tendrá porque definitivamente eso es un patrón heredado que se va acumulando a través de lo que uno va viviendo y va generando un perfil personal. ¿Me explico? Entonces, esta parte de entender mis procesos biológicos implica también cómo es que se imprimen las experiencias en mi sistema nervioso. Cada experiencia que yo vivo se imprime una parte de la percepción, una parte de la conciencia y otra parte de la experiencia. ¿Sí? Y eso forman algo que nosotros llamamos neuropolíticas y terminas dando una respuesta al ambiente. Son las políticas con las que respondemos al sistema nervioso. Y lo que hacemos nosotros es primero entender estos patrones y luego reimprimir las experiencias, que eso es en el grupo didáctico, reimprimir las experiencias, pero ya con la manera consciente de cómo quieres que sean tus políticas de respuesta del sistema nervioso. O sea, yo vivo algo y se imprime de otra manera porque lo percibo de otra manera, me doy cuenta que lo percibo de otra manera y lo imprimo de otra forma para tener una respuesta distinta afuera y empezar a construir los patrones que yo requiero en la vida. No vas a cambiar nada afuera, lo que vas a cambiar es cómo son tus patrones de impresión de experiencia en tu cuerpo para que respondas de otra manera automática. Por eso un proceso de psicología, tú lo vives y wow, me cayó el 20. Pero finalmente hay una inercia emocional, química, psíquica, de herencia y todo, y vuelve a pasar lo mismo. Y no es que no te hayas dado cuenta, sí te diste cuenta de un juicio y de un valor que no tienen y no te gustan y que tienes que cambiarlos. Pero para cambiarlos, lo que tienes que cambiar es de adentro, cómo percibes y cómo ahora quieres percibir, y para eso tienes que detectar ese patrón, que ahorita les voy a enseñar algo, y también tienes que detectar que eso que percibes, al darte cuenta, la conciencia también tiene un patrón de ese darse cuenta y termina diciendo, esto es así. Y empiezas a razonar y luego creas la experiencia y la experiencia, que es la que está en el cuerpo, te ajusta a la realidad y te dice, sí me siento mal por esto. Y entonces la gente trata de ajustar algunas ideas para ponerlas a echar a andar afuera, para experimentarse de otra manera, cuando todas sus memorias le dicen, a ver, güey, tú siempre has vivido en pérdida y respondes de manera depresiva, sintiéndote culpable o de manera agresiva tratando de atacar a todos los culpables de allá afuera que te tienen así. Cuando si te retiras tantito y empiezas a ver el proceso, dices, ¿por qué termino tomando datos o metiéndome en lugares con personas que me reportan esta percepción? Me termino dando cuenta de esto en ese momento y experimentando mal. Cuando ese proceso totalmente subjetivo y tú eres la que defines qué quieres percibir, qué quieres experimentar y sobre todo de qué te quieres dar cuenta. La conciencia no es la resultante de un valor de juicio. La conciencia, tú también dices de qué te quieres dar cuenta. Tú dices qué quieres percibir allá afuera, con qué te quieres quedar de lo que percibes allá afuera, y la experiencia es donde se encuentra contenido la ruta. Es decir, ¿a dónde me llevo con lo que percibo, con lo que me doy cuenta? ¿A dónde me estoy llevando? ¿Por qué si esto me está llevando a algo que no me está gustando, no estoy experimentando lo que deseo? ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque no has encontrado cuáles son los patrones que activan todo este proceso de políticas del sistema nervioso hacia el ambiente. ¿Dónde entra el punto del misticismo en la conciencia? El punto del misticismo es otra parte que tiene que ver con los niveles de observación.
Si tú te vas a los tibetanos, si te vas a los chamanes de México, si te vas a todos los medicine men que hay, lo que buscan es la unidad, ¿sí? Entonces tú puedes pedir, cuando vas a comprar un hot dog, un, un hot dog tibetano, uno con todo. Eso es lo que busca en el Tíbet, o sea, uno con todo. Es decir, la conciencia integrada con uno con todo implica que no hay separación. Okay. ¿Me explicó? Todos los eventos son relevantes, ni uno no es no relevante. Okay. ¿Sí? Todo lo que está aquí dices, bueno, esto no es relevante, esto es una decoración, no, es relevante. Y todas las experiencias tienen su propia relevancia dentro de la unidad del todo. ¿Sí? En la física es tú cambias una de las cosas, una partícula y cambia todo el universo, lo decía Einstein. Tú volteas a ver algo y cambia toda la realidad cuando te enfocas a ver esa realidad. Y cambias tú también y cambias todo lo que está ahí. Entonces, lo primero que hay que empezar a ver es que el observador, ¿sí?, está en diferentes posiciones dentro de la realidad. ¿Sí? En las enseñanzas de Don Juan le llaman punto de encaje. O sea, es desde donde él está viendo la realidad y desde donde él va a crear lo que él necesita para estar bien. ¿Sí? Eso es a empezar a hablar de la conciencia mística. Que hay ejercicios muy sencillos, como uno que tiene, digo, bueno, sencillos, hay que practicarlos. Hay un libro de Jacobo Greenberg que se llama Meditación Autoalusiva, y ahí pueden encontrar un ejercicio muy fácil. En la revistita viene el ejercicio, pero a términos generales es, pues primero cierro mis ojos, para no distraerme con todo lo que está creando mi cerebro allá afuera y todo lo que tiene que ver con lo que hago consciente afuera y lo que experimento. Cierro mis ojos y empiezo a respirar, ¿sí? Y esa respiración me va a empezar a traer, y pongo atención en mi respiración, ¿sí? Van a surgir ideas, esas no peleo con ellas, porque normalmente la gente se pone a pelear con sus ideas, y entre más peleas, más fuerte se hace esa idea sobre ti. Tienes que dejar que esa idea pues nazca, se reproduzca y muera. Eso es una limpieza hacia todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva del que soy, porque finalmente soy todas esas ideas hasta que llega un momento en que ya no tengo ninguna. ¿Sí? De la misma manera lo empiezo a hacer con los pensamientos que llegan, porque una cosa son las ideas que surgen en el momento sobre los pendientes, etcétera. Después se trasciende esa parte y vienen ideas, ¿sí?, de cosas, de pendientes, y también igualmente no lucho con ellas, porque ese soy yo. Son las experiencias que me han dejado y lo que me manda mi cerebro en el momento que empiezo a observar esas ideas generales en mi vida. Y las dejo pasar. Y integro al mismo tiempo el seguir observando mi respiración, el seguir observando lo que pienso y el seguir observando mis ideas al mismo tiempo. Se va integrando toda esta parte y voy comprendiendo los patrones que hay entre una y otra. ¿Sí? Después empiezo con las emociones. Empiezo a ver qué emociones se forman, cuáles surgen, las dejo pasar, mueran junto con sus imágenes que están asociadas a las ideas, a los pensamientos y a la respiración. Y las integro todas. ¿Me explico? Entonces ya tienes integrado tu respiración, tienes integrado tus ideas, tus pensamientos, tus ideas y tus emociones. Te vas haciendo uno con todo esto, pero primero es a nivel personal. ¿Me explico? No ando viendo cosas allá afuera. No ando detectando patrones de mi persona con lo que estoy viendo afuera. Es primero. ¿Te enganchas otra vez? Es primero yo. Después de que empiezo a ver las emociones, me sigo con mi cuerpo. ¿Ok? Y empiezo a buscar tener contacto con cada una de mis partes del cuerpo. Por ejemplo, si yo te digo ahorita que cierres tus ojos y te imagines la sensación que hay en esta parte de aquí, y te quedas un rato, y después de un rato vas a tener la sensación de lo que está aquí. Vas a sentir algo ahí. Y si te digo aquí, vas a tener la sensación de que hay algo ahí. Y si te digo que las juntes, vas a sentir que las juntas. Pero la gente no se detiene a hacer esto, ¿sí? Y esa es parte de lo importante, que la gente se engancha con lo que está pasando afuera, pero nunca se engancha con su proceso de entenderse.
porque se la pasa tratando de resolver cosas que él mismo descompuso, ¿sí? O que descompusimos todos juntos, ¿ok? Ya que checas todo esto del cuerpo y que lo integraste a tu respiración, a tus ideas, a tus pensamientos, a tus emociones y el cuerpo, ya que lo tienes todo integrado, entonces ahora sí, vamos al proceso de abrir los ojos. Okay. Bueno, siguen los sonidos, me brinqué los sonidos, siguen los sonidos y empiezas a integrar lo mismo, el mismo proceso, empiezas a escuchar los sonidos, de dónde vienen, si tienen un patrón determinado, qué es lo que más escucho, qué es lo que menos escucho. Y hay ejercicios muy simples. Tú te puedes ir a un centro comercial y puedes cerrar los ojos mientras esperas a alguien que está viendo muchas cosas y tú no quieres ver nada, ¿sí? Puedes escuchar. Y entonces cierras tus ojos y vas dejando solo el sonido de los zapatos de la gente que camina. Y llega un momento en que lo haces, no oyes nada más que los... Estos ejercicios lo que hacen es ir a integrar, separar, para que tengas una conciencia de unidad más amplia. Okay. Después empiezas a verlo de afuera, empiezas a ver las hojas, empiezas a ver el pasto, los animalitos que están por ahí, y empiezas a encontrar patrones. No en ellos, sino en qué te enfocaste. Porque afuera hay una serie de cosas infinitas, pero tu cerebro se enfocó en algunas de ellas. ¿Me explico? Hasta que te haces unas con todas esas y entiendes tus patrones. Esa es la conciencia de unidad. ¿De qué sirve esto? Para empezar, pues empiezas a entenderte tú en tus procesos con lo que vives afuera. Todo alcanza y tiene una importancia, todo es relevante. ¿Sí? Y por otro lado, tienes la capacidad de que en cada una de estas esferas que te estoy diciendo, empiezas a tener la capacidad de definir y de decidir qué quieres que ocurra en cada una de ellas, hasta en la exterior. ¿Me explico? Digo, alguna vez hemos salido y decimos, va a llover, y va a llover a tales horas, y si llueve a esa hora. ¡Ay, cómo! Porque hubo una parte, esa parte estaba conectado en ese momento, porque tenemos flachazos de conexión en diferentes cosas, que a veces eso es lo que nos rescata y nos hace diferente a las demás personas. ¿Cuál sería entonces, a partir de esto, y te lo pregunto, si no puede haber una conciencia si no entiendes la parte a nivel neurológico y tampoco a nivel místico? Sí, sí puede haber. De alguna manera puede haberlo, sin embargo, es la línea muy delgadita entre razonar lo que estoy viendo y solamente dejarlo pasar para integrarlo y entender el patrón. Te caes tantito al razonamiento y ya entonces te disculpas a través del razonamiento y la conciencia fue prostituida por un razonamiento para tú sentirte de una manera determinada. Mientras la gente esté buscando la inmediatez, el sentirse bien, todo allá afuera, no existe. ¿Cuál es el mal de nuestros tiempos? Uno es que la persona no tiene significados de vida. ¿Sí? Y la otra es la cantidad de dispersión que hay allá afuera. Andas disperso todo el tiempo. Con el problema, con esto, con el esposo, con los niños, con el celular. O sea, tratas de alinear todo eso. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Para qué? Porque la gente cuando viene al curso pues tiene una serie de situaciones a resolver. Otros vienen a tratar de encontrar otra cosa, otro camino. Y otros vienen a resolver cosas. En ambos salen bien. ¿Por qué? Porque se les enseña a verse de otra manera y a procesar toda esta información que la agarramos de allá afuera de otra manera. Y aparte está medido a través de un test, se les enseñan y al final del curso se vuelve a hacer el test para que vean cómo el proceso cognitivo cambió en las personas. Se les entrega su listita de las cosas que quisieron cambiar o arreglar o quitarse y les da risa porque estas cosas eran excusas para poderse seguir experimentando como estaban. Ni siquiera son problemas reales. ¿Me explicó? Sí, porque tenemos todo un discurso de que pensamos que es una cuestión de voluntad y no es una cuestión de voluntad. No, yo creo que detrás de la palabra voluntad existe uno querer hacer las cosas y tienes que tener fuerza de voluntad para hacerlas. ¿Sí? No se trata de eso. ¿Cuál sería la invitación, sobre todo uniendo este tema? Porque les tengo una buena noticia. La semana que viene se abre una plática informativa como una muestra de lo que sería el curso didáctico
Y es una buena noticia porque Hugo, después de una serie de años, nuevamente lo vuelve a dar. Sobre todo para los que nos habían preguntado cómo aterrizar todos estos temas que hemos dado a lo largo de una serie de meses, tienen la oportunidad de hacerlo presente, de vivenciarlo y entonces entrar en este proceso que tú hablas de conciencia. ¿Cuál es la invitación y sobre todo qué vamos a encontrar en el hay que poner primero aquí un parteaguas importante, porque una cosa es lo que yo hablo aquí en términos técnicos como información, tratando de divulgar y entender lo que a veces leemos en un libro y que no lo vamos a entender, no es lo mismo que no lo expliquen. Y otra cosa es el grupo, la didáctica. O sea, en el grupo didáctico se ve todos los aspectos dinámicos de la parte de la psicoterapia sobre lo que estamos hablando aquí. O sea, no esperen que yo venga al curso y les esté hablando de esta manera. No, la cuestión es totalmente práctica, ¿me explico? Y los videos pues los hago con el fin de dejar una parte de la historia, de la temática, con bases, con antecedentes y con bases de lo que es la psicología endocéntrica. Digo, tú me lo comentabas hace rato, es que necesitas a lo mejor ser un poco más, no tan técnico, porque entonces la gente pues, va a creer que el tema es muy técnico y no va a venir, ¿sabes qué? Yo creo que el tema no es lo que veo. Yo cuando la gente viene aquí le digo a la gente, no apuntes todo, si quieres grábalo, no importa, en video, no. El asunto es que la gente perdió la confianza en su cerebro de que lo que está asimilando, que está viendo allá afuera, solamente va a entrar lo que ocupa, ¿sí? Y lo va a sacar en el momento que el cerebro dice lo ocupamos ahorita. Esa confianza siempre es la primera parte que les digo cuando entran al curso. La temática siempre va acompañada en los grupos didácticos con una exposición no tan compleja como esta, un poco más sencilla con lo cotidiano, porque esos ejemplos se sacan de esas listas, para que la gente vaya entendiendo la lista, o sea, su lista, o sea, todo hacen toda su lista, yo recojo, veo el test y digo a esta persona que ve así, tiene esta lista, su proceso en el cerebro es así. Entonces yo hago el ejemplo en el grupo didáctico sin aclarar qué persona es y sin nada, voy contando las partes más sensibles o más sencillas de lo que me están poniendo en la lista y de acuerdo al proceso de cómo le tengo que dar la información a esa persona, ¿sí? Entonces aquí pues no sé qué personas están del otro lado, no preguntan, o algunas sí, cuando preguntan a todas les he contestado, ya sea aquí mismo o aparte, ¿sí? De alguna manera ese es el proceso. Y luego van acompañadas de, ya expliqué algo en términos de la didáctica simple y basada en esa lista, y hago que la gente complete el proceso educativo. ¿Cómo? De lo que entendiste, cuéntaselo a tu compañero que está a un lado, para que se oiga, lo traduzca en sus propios términos y le quede a la medida lo que se acaba de explicar en sus propios términos. ¿Me explico? Después se hace una exploración del significado personal sobre cada una de las cosas que hay en la lista. No se hace un análisis, no se sacan patrones, no se sacan nada. Una exploración, ¿qué sientes y qué significa? Como una que hicimos aquí la vez pasada. Ya que lo sacas... No tuvo éxito esa, ¿verdad? Sí. Ya que sacas la exploración, entonces haces el túnel de impresión. Ahora sí vamos a la parte de la conciencia. Ya que haces todo eso, te preguntas, ¿cómo te percibes? Así. ¿Qué piensas cuando estás así? Pues esto, que esa es la parte de la conciencia, que funciona como un pensamiento, como un recuerdo, un análisis de valor. ¿Y qué experimentas cuando te percibes así y piensas esto? Y eso es lo que se tiene que trabajar. Esta parte se hace de manera automática, el cerebro lo sigue repitiendo de manera automática porque es lo que te define a ti, las experiencias que vives, y lo que hay que encontrar es lo que está por debajo de esos patrones. Y entonces se hacen los procesos psicoterapéuticos. Los procesos psicoterapéuticos están diseñados, en el librito viene como todas las bases de cómo se diseñó un proceso terapéutico. Porque lo primero que tiene que existir es el contacto de lo visual con lo que está pasando allá afuera. O sea, entender que afuera hay una cantidad de información que llega a mis ojos, a mis sentidos, que es parte de lo que expliqué ahorita por una parte. Y luego por otra, tiene que haber un campo de concentración de información alta y coherente. Es decir, que eso le diga a mi cerebro, sí, güey, sí está pasando esto. ¿Sí?
Luego tiene que haber una convergencia informacional acerca de lo que está pasando, que sí está pasando, pero la convergencia informacional te la va a dar el cuerpo y te va a decir, sí me siento mal y están pasando estas cosas. Y se va construyendo la realidad tanto para el cerebro, para el cuerpo. ¿Sí? El proceso está diseñado de esa manera, se trabaja simultáneamente lo que está entrando, cómo entra, qué haces con ello, qué le pasa a tu cuerpo y qué terminas haciendo, a dónde te terminas llevando. El proceso hace que a través de la percepción y de la experiencia, la conciencia pueda separarse de estos dos, ver el proceso allá afuera y poder marcar, ahora sí como decía el maestro don Juan, el punto de encaje, o sea, ¿qué quieres, güey, para ti? ¿Ya entendiste lo que sientes, lo que experimentas, lo que percibes? Y la conciencia lo está viendo desde acá afuera. Ese es el proceso de psicología endocéntrica. Y decir, quiero esto para mí. Okay. Y se regresa. Y entonces ya queda grabado otro patrón donde empiezas a identificar, tu cerebro empieza a buscar lo que tú ya le dijiste que quería que se encontrara. Lo ve, lo percibe, se da cuenta y lo imprime en el sistema nervioso dirigido para donde tú querías. Okay. ¿Sí? Y se empieza a construir una parte diferente de cómo vives, cómo te ves en el mundo y cómo te ve la gente. Pero es un proceso de reimpresión de las experiencias, que eso es lo que se trabaja aquí. No vamos a ir a arreglar el esposo y la esposa y los hijitos y las hijitas, no. Se trata de... Se trata de ti, de reorganizar tu proceso de percepción de experiencia a través de la conciencia. ¿Para quiénes entonces, desde esta perspectiva, es el curso y sobre todo la invitación? Porque es una oportunidad, desde la primera clase sales con algo resuelto, o sea, es decir, como es didáctico, empiezas a practicar. Mira, ¿para quiénes sí es este curso? Es para todo el mundo que realmente quiera comprender cómo está viviendo su experiencia. ¿Cómo quieres cambiar tu experiencia? ¿A dónde te quieres llevar? Porque a veces la gente quiere llegar a algún lado y empieza a mover tantas cosas para llegar ahí y ni siquiera se ha dado cuenta que lo que quiere es sentirse de esa manera con esas cosas. ¿Me explico? Otra gente viene en problemada y realmente el nivel de problemas con una persona pues es un problema, dos a lo mucho una persona en problemada. Y cuando empieza a entender esto en el primer módulo, empieza a ver, decir, oye, realmente yo nada más tengo un problema. Y lo reparto en todas las circunstancias, con diferentes personas, con diferentes niveles de tensión y emoción, porque eso es lo que yo soy. Cuando la gente empieza a entender esto, el problema desaparece, porque lo desapareciste del proceso de percepción y del darte cuenta y de experimentar. ¿Sí? Se les enseña a utilizar el cerebro de otra manera, en donde la percepción funciona de otra forma y es muy rápido. O sea, no estamos hablando de... Nos vamos, de 5 años. No, estamos hablando de un proceso que es ya. Es un proceso, sí. Es ya. O sea, está el cerebro así, percibiendo la vida y experimentando ese cuento. Es nada más girar la manera en la que estás viendo lo que está afuera. Y se hace con los ojos abiertos. El proceso de meditación autoalusiva, nosotros lo reducimos en algo que se hace en menos de 5 minutos. Y lo puede lograr cualquier persona. Empezar a observar el espacio implica empezar a detectar tus patrones. ¿Y qué quieres hacer en ese espacio que está allá afuera? Y hablo del espacio que está aquí contenido, nada del otro mundo. ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿Cómo va a ser la dinámica para poder estar presentes el próximo sábado? ¿De qué horario a qué horario sería? Ok. Para empezar la plática informativa es gratuita. ¿Sí? Y la verdad, digo, a lo mejor quieres pasar un sábado diferente, es un ratito a las 11 de la mañana, de 11 a 1, y ahí les voy a plantear todo el trabajo, módulo por módulo, el contenido curricular, el proceso que se va a vivir, cómo se vive el proceso, cuáles son los resultados y las capacidades y habilidades con las que vas a salir en cada módulo. Cada módulo se les explica el proceso porque hay procesos para entender tu organismo, hay un proceso de regresión para entender el primer punto donde te enfermaste de algo y corregirlo. O sea, hay el proceso, pues intervienen las cuestiones desde el nacimiento, las cuestiones emocionales o alcanzar territorios de cosas que tú quieres, de tu persona, cómo te ves, cómo te ve la gente. Hay un trabajo sobre socialidad, lo que es la parte social, sexual y las políticas biológicas, domésticas y todas esas.
hay un proceso de trabajo somático para entender el proceso de cómo tú te cures a través de lo que está pasando y cómo cambiar los patrones que te enferman fisiológicamente. Hay una parte psíquica también de un trabajo que es como un atajo para entrar a todos estos procesos a través de un proceso psíquico y cambiar tus estados de ánimo, entenderlos, ponerlos en tu mano y tú poder configurar tu estado de ánimo. Y obviamente el estado de ánimo va configurando quién eres y puedes cambiar la manera de ser, tu manera de procesar y de hacer las cosas allá afuera. Luego viene la parte del estudio de la genética, que ahí sí nos llevamos un par de módulos más, porque investigas a tu familia, unos que ya están muertos, otros que están vivitos, y se saca un percepto del cianotipo. Aquí sacas hasta los códigos de conducta de cada, de cada lo que está de lo que acabo de escribir hasta ahorita, de cómo es en tu familia y cuál es la falla familiar de esa herencia para modificarla a través de reimprimir a nivel del cianotipo o de la herencia psíquica, cómo procesa tu cerebro, porque lo psíquico no está hablando de poder psíquico, está hablando de la percepción, de la intuición y todo eso, que también lo puedes modificar, pero eso como es intangible y viene de la parte de la herencia, también se modifica ahí. Y luego ya viene la parte espiritual, ¿sí? Que también tiene sus patrones, también tiene su herencia, y lo vemos, digo, en la Biblia están ahí cuando te ponen la herencia y te ponen los linajes y todo eso. Vemos también la parte espiritual, también con un enfoque que la espiritualidad es como el buque de tu persona. ¿Me explico? Que es lo que dejas en la gente, ¿ok? Y es lo que te conecta con el todo. Entonces, alguien que no tiene todo este proceso, su espiritualidad se encuentra distorsionada, ¿sí? Cree que lo que le heredaron es real y la espiritualidad que sigue pues es la de otros, no es la de él. ¿Me explico? No es la propia, ¿sí? La parte somática también distorsiona la parte espiritual porque entonces te enfocas en el cuerpo y tu espiritualidad la estás enfocando en querer estar sano, no en hacer muchas otras cosas. Y la última parte, pues es la que hemos hablado de en broma, que así le puse el neuronauta, pues es el recorrido que también viene ahí en la revistita, que es entender que la parte frontal es con la que hacemos análisis y síntesis de realidad, que es donde se encuentra esa conciencia de juicio de valor. La corteza cerebral es donde pensamos, recordamos o futuriamos, que es lo mismo, ¿sí? Y luego el cerebro medio es donde se encuentran las motivaciones y las emociones y los deseos. Y el cerebro primario es donde se encuentra todos los memoria, la región límbica, memoria corto, largo plazo, y en la parte de ahí también se encuentran las memorias primarias de sobrevivencia. O sea, todo el proceso de evolución está guardado ahí en memorias. Y esta parte, cada vez que se comprende algo, se va a ese sistema. ¿Sí? Nosotros no tenemos que estar recordando ni la digestión, ni cómo observar, ni cuándo te dan ganas de ir al baño, ni cuándo tomar. O sea, no tienes, nada más simplemente el proceso de digestión. Si lo tuviéramos que hacer consciente y dirigir, nos moríamos de hambre. En una mordida de manzana nos estaríamos más de 10 horas en hacerlo. Esa parte del cerebro, esta parte instintiva, la tenemos que conectar con la parte frontal, con la que ve, con una conciencia como la que acabo de hablar, para que sacamos todos los recursos de memoria de la especie que tenemos para sacar habilidades y capacidades. Ese es el recorrido que tiene que hacer el neuronauta. No es allá afuera manejando su sistema nervioso para estar mejor, ¿sí? Y ese proceso también se ve en el grupo didáctico. La invitación está hecha porque el próximo sábado de 11 a 1 está la plática introductoria al curso, porque el objetivo es iniciar el curso a partir de octubre. Y se van a dar los pormenores, dónde nos comunicamos, cómo confirmamos, porque la práctica es gratuita. Sí, es gratuita, sí, venga el que quiera venir, Pero hay que confirmar previamente. Sí, de preferencia sí confirmen, pues con Lili. Lili, ¿cuál? ¿Teléfono? 223-5109 y 442-786-7991, ese es el WhatsApp. A ver, otra vez, amiga. Teléfono fijo es 223-5109. A ver, 223-5109. Y WhatsApp 442-786-7991, con mucho gusto los atendemos. 442-786-7991. Ok, ahí directamente, y en las redes pues está un flyer que puse ahí de la fecha, la hora, etcétera. La verdad, en este curso
no necesitas pensar mucho. Solamente lo que necesitas, De no pensar. solamente lo que necesitas es traerte, y el mismo proceso te lleva a ver otras partes de ti que no las ves, que te van a hacer verte más completa, que te van a proveer de recursos, de habilidades y capacidades que ahí están, ¿sí? Que son tuyas, pero por estar sumergida en lo cotidiano de los problemas, de lo resuelto, de los niños, del dinero, de la escuela, del esposo y la esposa, terminas desechando. Y el cerebro lo terminas organizando para resolver eso, no para desarrollar esto. ¿Me permites compartir la experiencia? Ahora sí que mi experiencia personal, e inclusive está ¿en qué número quedó ese? ¿Te acuerdas el artículo de cómo la psicología endocéntrica en mi caso te lleva a explorarlo desde un punto de vista Sí, diferente? fue en un tema sobre el amor. Bueno, inclusive te lo voy a pasar, Lili, para que lo podamos compartir, para poderlo, bueno, desde términos como yo entiendo, porque esa es mi experiencia, lo que siempre he platicado, que a través de lo que compartes llevas al cerebro a un punto en el que explora algo totalmente distinto que pensábamos que ya estaba despierto. Y en ese caso hacía una metáfora de es como cuando entras a una nueva disciplina porque llegas aquí pensando que ya te sabes todas las respuestas. En la misma protección de pensar de pues yo ya lo sé, yo ya me di cuenta, y llegas con esa herramienta. Cuando empiezas a explorar una técnica distinta, no puedes pretender que sepas el paso de algo que no sabes. Y lo que decía era como en esta técnica de simplemente te lleva a un punto que inclusive te cuestionas, no entendí en ese momento, pero la misma didáctica te hace que lo comprendas y lo interiorices de una manera, pero no solamente de ya me di cuenta, sino que resuelvas algo y pasen cosas distintas. distintas. Que pasen cosas distintas porque llevas a esta parte interna a que explore lo que no había explorado. Así yo lo he vivenciado, pero no crean, yo lo digo, al principio no era fácil porque pues, según yo ya tenía todas mis respuestas, pero cuando me permití dejarme de la resistencia fue cuando empezó a suceder esta parte de conciencia que poco a poco se va abriendo. Fíjate, ayer o antier, alguien que estuvo en el curso didáctico hace ya años, cumpleaños, y me salió en el Face, dije, pues ¿cómo estará fulanita? ¿Qué estará haciendo? Pues ya le escribí, muchas felicidades, papá, y me escribe, me dice, cuando estaba en el curso entendí todo, pero no pasaba mucho, ¿sí? Y me platicó cómo estaba viviendo ahorita en otro lugar, con su nuevo esposo, con su negocio y todo, y me dice, ¿sabes qué? Hasta entonces entré en contacto con eso y empezó a ver otra cosa, porque también cada cerebro tiene un tiempo para procesar lo nuevo que se tiene que experimentar. Esto no es un trabajo de un fin de semana y ya me di cuenta, ya soy otro. No, es un proceso donde le dices a tu cerebro, quiero vivir así, quiero experimentar esto, quiero percibir esto y me quiero dar cuenta de esto. Se lo imprimes, se lo muestras a tu cerebro, le dices, cerebro, ya no quiero que pierdas el tiempo en esto, quiero esto, y sales del proceso y el cerebro empieza a ordenar las cosas y a tomarlas de afuera para percibirte, experimentarte y darte cuenta de estas cosas, y empieza a haber una modificación. Por eso la parte biológica, porque hay metabolismos más lentos, ¿sí? Y otros más rápidos. Hay gente que el proceso es más rápido y otro pues, es más lento. Sin embargo, por algo son esos tiempos. Cuando entras a una parte espiritual y empiezas a ver todo este esquema así, dices, era su tiempo, es su forma, es su proceso, ya llegó, ya está, ¿sí? Porque hay que saber observar más allá del tiempo y de lo que ocurre en ese tiempo a mi persona, que esa es la conciencia. Pues como siempre un agradecimiento y sobre todo, bueno, gracias a toda la producción, Enrique Zamudio, gracias como productor, a nuestra querida Lili Niebla en la cuestión, en esta ocasión como organizadora, como parte de este proyecto, a través de Psicología Endocéntrica. Yo te agradezco como siempre, nos abras el espacio y me despido. Mi nombre es Elvia Gómez, los esperamos el próximo sábado y bueno, para empezar este camino de autoexploración. ¿Con qué te despides, Hugo? Pues que se den la oportunidad de verse de otra manera. No es una enseñanza curativa, es una enseñanza, es una educación, un proceso educativo de cómo verte, cómo manejarte allá afuera para provocar lo que necesitas. Muchas gracias, Hugo.
Nos vemos en la próxima.